Hoy, en un ratito nada más, va a dar su primera entrevista televisiva después de renunciar Matías Culfas, ministro de Producción durante más de medio gobierno de Alberto Fernández, controvertido, polémico dentro de la coalición gobernante, muy resistido por el kirchnerismo y que acaba de publicar un libro, Un peronismo para el siglo XXI. En un ratito va a hablar de todo, va a responder a todas las preguntas, a todos los cuestionamientos y sí, vamos a pedirle que amplíe conceptos durísimos que vierte en el libro sobre sus adversarios internos. En instantes también Raquel Sánchez, la ministra de Vivienda española, que acaba de ponerle tope a los alquileres en toda España. Sí, el gobierno socialista de Pedro Sánchez votó una ley a pedido de esta funcionaria, que en un ratito van a escuchar, grabamos la entrevista hace horas nada más, y ellos tienen una receta para contener el precio de los alquileres, que es un problema acá con la inflación que tiene la Argentina, pero que es un problema allá y cada vez más severo en España, en la España de la burbuja inmobiliaria, en la España del estallido de la crisis financiera que derramó por toda Europa, pero que pegó primero allí. En instantes, Matías Culfas, en instantes, Raquel Sánchez. Recordá que el programa va hasta las 0:30. Vos sabés que acá no suelo detenerme en anécdotas, mucho menos personales, pero el sábado estaba llevando a mis hijos al club y paró al lado mío un camión de basura. Paró en seco, frenó de golpe el camión de basura, bajaron la ventanilla los tres ocupantes de la cabina y me gritaron: Berco, ¿se presenta o no se presenta? Ni siquiera hizo falta que me digan quién. Por supuesto que se referían a Cristina Fernández de Kirchner. Yo les dije que para mí sí. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero lo más interesante, me parece, es escuchar un fragmentito de lo que dijo la vicepresidenta en el Teatro Argentino de La Plata hace ya 10 días. Lo analizamos la semana pasada acá con lujo de detalles. Pero empieza a cobrar otro significado este fragmentito que vas a ver ahora. Ya no es una ideología, es simplemente el modo de producción de bienes y servicios más eficiente. Miren, se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios. La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados o el Estado, la política, vuelve a tomar la dirección. Esto es lo que decía Perón. Esto es lo que decía Perón, dice Cristina, y habla en este fragmento del capitalismo, pero habló también de la propiedad privada, del pago al Fondo Monetario. Dijo, ¿a quién se le ocurre no pagarle? Más allá de la discusión sobre las sobretasas, que por supuesto es una discusión que va a volver. Imagínate cuando le quieran cobrar a Ucrania lo que puso el Fondo Monetario para financiar la guerra y el principio de la reconstrucción. Bueno, ¿a quién le ofrece estas garantías la vicepresidenta? Porque no parece estar haciéndolo al Fondo Monetario mismo. El que se deshace en gestos con el Fondo Monetario es Sergio Massa, el ministro de Economía. Tampoco parece ser el estilo de Cristina en un discurso con el peso que tuvo el del Teatro Argentino de La Plata, hacerle guiños a los mercados, a Wall Street o al Fondo Monetario. Además, al fondo viene de dedicarle 3 o 4 cataratas de tweets en estas últimas semanas. A quienes le dieron el crédito a Macri, este crédito que recordábamos en el arranque del programa, hoy cumple 5 años, fue en 2018, un día como hoy que Macri dijo, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario. Bueno, a ese gran condicionante es evidente que le está hablando otra parte del gobierno. En un momento de muchísima fragilidad financiera, donde sin ese adelanto de los desembolsos de lo que queda de este año, le va a costar mucho al oficialismo llegar
sin un sobresalto mayúsculo, ya en el tipo de cambio oficial, no en los paralelos como tuvimos hace apenas 2 semanas. Ahora, yo la vi candidata a presidenta precisamente porque dijo este tipo de cosas, porque pidió silencio cada vez que la tribuna quiso silbar, que quiso abuchear a alguno, porque en definitiva trató de hacer algo que hasta ahora le fue esquivo, que muy pocas veces intentó, pero que me pareció el jueves de vuelta intentó, que es tender puentes. Ese guiño al establishment es el mismo guiño que hizo Perón antes del 17 de octubre del 45. Y seguramente lo vamos a hablar con Matías Culfas en un ratito, que repasa esta historia en su libro. El establishment está mirando a la oposición con mucha preocupación. Ve que se ahoga en internas realmente fratricidas. Ve también con mucha congoja que un Javier Milei, que le fue muy útil para correr el marco de la discusión hacia la derecha, hoy se está abrazando a propuestas disparatadas, que los propios economistas del macrismo y que otros especialistas extranjeros dicen son impracticables. Impracticables sin un caos social realmente ingobernable. ¿Por qué digo que de algún modo hace el mismo guiño al establishment que hacía Perón? ¿Se acuerdan del discurso de Perón en la Bolsa de Comercio? Año 1944. Antes de ser votado presidente, antes siquiera de que lo aupara ese gran movimiento popular que se dio ese día, cuando empezaba a reconocerles derechos a los trabajadores que habían enunciado y por los que habían luchado el socialismo, el anarquismo, el comunismo durante décadas, y lo empezaban a resistir dentro de esa oligarquía que en ese momento todavía no era industrial, era más bien pastoril, como diría Sarmiento. Bueno, Perón decía cosas así: yo no creo que la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha entre el capital y el trabajo. Sin bienestar social, la fortuna es un espejismo que puede romperse de un momento a otro. Y más preciso todavía, una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero será siempre frágil. Y ese es el peligro que trata de evitar lo que él conducía en ese momento, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese punto de contacto es el punto de contacto al cual puede apelar Cristina si mira las cifras de crecimiento actuales y mira las cifras de crecimiento de sus gobiernos. Porque es cierto, el ciclo actual de estancamiento arranca a principios del último kirchnerismo, pero también es cierto que el crecimiento durante el primero y el segundo fue algo que hizo que ganaran muchísimo dinero muchísimos empresarios. Si uno mira ahora, en cambio, el crecimiento mensual de la economía, este es un gráfico que hizo Mate, el mirador de actualidad del trabajo y la economía rosarino, sobre datos oficiales del INDEC, mirás el crecimiento interanual mes por mes y es una rampita perfecta hacia el terreno negativo. Va desde aquella recuperación brutal, vertical, después de la pandemia, año 2021, bajando, hasta ahogarse completamente y terminar ahora en ese anodino 0,2% de febrero. Se acabaron los dólares. Claro, esto, que promete agravarse, además, durante este año, en el cual todos los economistas de diverso color político prevén que va a haber una caída del 5%, se da en simultáneo a un ajuste salarial brutal. Fíjate vos, el salario bruto medio a precios de hoy, o sea, a guita de hoy, también graficado por Mate, por este mismo centro de estudios rosarino. Tenés que cuando arranca el gobierno de Mauricio Macri, allá por 2015, se da una situación de estabilidad inicial y luego de fuerte declive. Si ahora estamos
en un salario bruto promedio de cerca de 240 lucas, a eso le tenés que restar las cargas sociales a cargo del trabajador. Cuando asume Alberto Fernández, estaba unos 20.000 pesos por encima. Cuando asume Mauricio Macri, estaba muy por encima de eso, y en el mejor momento del kirchnerismo, el mejor momento salarial del kirchnerismo, en marzo de 2013, estaba a plata de hoy, salario bruto promedio, a 315.688 pesos. Ahora, ¿qué permitió antes el kirchnerismo? Este ciclo de crecimiento con salarios que fueron mejorando, pero que se mantuvieron siempre por debajo del nivel actual, crecientes y haciendo que ganaran dinero esos empresarios. Eso es algo que a partir del 2013 cae, se resiente, alguna devaluación, recordarán ustedes, 2014, pero nunca llega a un nivel tan bajo como el actual. Claro, esta situación que ahora vamos a ver se profundiza con el ajuste de Sergio Massa desde mediados del año pasado. Es una situación que a la oposición le hizo sentir durante estos últimos meses que era ganadora. La semana pasada, por ejemplo, el jueves estuvo Hernán Lacunza ante un auditorio de petroleros en una petrolera extranjera, dando por hecho que él va a ser el próximo ministro de Economía. Ahora, las internas son de tal magnitud, Paolo Roca lo dijo a finales del año pasado, no están listos para gobernar en estas condiciones, refiriéndose a Juntos por el Cambio, con una clarividencia notable. La verdad que en otros casos ha mostrado poca pericia política el jefe de Techín, pero en algunos otros no, ha sido muy certero. Y claro, no están preparados para gobernar, dice un sector del establishment que teme por la estabilidad social, por la gobernabilidad, por cuán sostenible puede ser el ajuste sobre el ajuste. Desesperado Macri ante un escenario que ayer describía Santiago Fioriti en Clarín de modo muy interesante, puede ser un escenario de pesadilla para él, empieza a sacar a sus alfiles a jugar. Hoy habló Nicolás Dujovne, parece joda, lo hizo por Twitter, pero parece joda que lo haya hecho a 5 años de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que él auspició. Habló de que están saliendo muchos dólares, que el Banco Central perdió reservas, que ya está casi en el terreno negativo en términos netos, todo lo cual es verdad, pero sin sonrojarse por los 56.000 millones de dólares en fuga de capitales que vertiginosamente salieron durante la gestión de Macri, mientras se endeudaban además para financiar la compra de dólares baratos por parte de empresas y por parte de particulares que lo hacían masivamente. No solo aparece Dujovne, aparece un tipo que si no fuera por la influencia que tiene el macrismo en la justicia, debería estar dando explicaciones en varios juzgados. Guillermo Dietrich. Guillermo Dietrich incluso publica notas ahora sobre cómo debería gobernarse. El mito de la lapicera publicó en esta revista virtual que es el House Organ del macrismo residual, ahora que Macri renunció a sus aspiraciones presidenciales. Bueno, este elenco es el que los empresarios saben, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tendrían que aceptar que integren sus gestiones, aunque sea en otros cargos, pero tendrían que aceptarlos. ¿A quién le convino Dietrich? Más allá de los socios de Macri en las autopistas del Curro que consiguieron que se les extienda el contrato sin licitación hasta 2030. ¿A quién le convino Dujovne? Porque cada vez que uno habla con empresarios, los más memoriosos lo recuerdan. Si bien epidérmicamente la rechazan de plano, a Cristina Fernández de Kirchner, tampoco son sonsos. Ni los dueños de las 25.000 pymes que cerraron con el macrismo, ni los dueños de las empresas que tuvieron que echar 200.000 operarios solo en el sector industrial. Mirá, un desarrollador inmobiliario que obviamente votaría por Horacio Rodríguez Larreta. Si uno es un desarrollador inmobiliario, no tendría que votarlo, tendría que tatuarse a Horacio Rodríguez Larreta. Pero un desarrollador inmobiliario me decía, si gana Horacio, vendo a $5.000 el metro cuadrado. Si gana
Patricia por ahí vendo a 4.000. ¿Por qué? Y bueno, por cierto bardo. Si gana Massa, si gana un peronista, y por ahí vendo a 3.500. Pero mucho no me va a cambiar, mucho no me va a bajar. Ahora, si sobreviene un caos, no lo va a vender ni a 3.500, ni a 4.000, ni a 5.000. Lo va a tener sin vender durante un tiempo. Eso fue el crack del 2001-2002 en la Argentina. Por eso, no digo que la vean con cariño, ni muchísimo menos, pero empiezan a revalorizar la gobernabilidad los mismos empresarios que lo escuchaban impávidos, aquel Perón del 44, pero que en algún punto sospechaban que quizás tenía razón. Repito, en instantes Matías Culfas responde sobre esto, el ministro de Producción que durante más de medio gobierno acompañó a Alberto Fernández como uno de sus puntales económicos más importantes. Resistido, muy discutido por el kirchnerismo, vamos a conversar con él sobre eso, va a responder a todos acá. Ahora, esta discusión sobre el futuro inmediato de la Argentina, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, se da en simultáneo a un realineamiento de fuerzas geopolíticas en torno a Sudamérica. Dos artículos, nada más para graficar esta situación, dos artículos publicados en esta última semana. Uno de este hombre, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Kenneth Rogoff, uno de los más escuchados en Estados Unidos, que dice que Estados Unidos se está quedando atrás con Biden, que China ya es un socio más importante que Estados Unidos en la región y que este es un continente diverso, con una población de casi 500 millones de personas, con abundantes depósitos minerales, un extenso territorio agrícola y más de la mitad de los bosques tropicales que quedan en el mundo. Dice Rogoff, no sorprende que China se haya fijado en este territorio y que le preste más atención que nosotros. Ya se convirtió en un socio comercial más importante que nosotros, dice en su país, en el país de la generala Laura Richardson, que ya vino como 3 veces o 4 al Cono Sur y que sin empacho dice que el litio, la energía y los alimentos son de interés primordial para Estados Unidos. El otro artículo, este hombre, Nouriel Roubini, el doctor Catástrofe, estuvo en China, volvió y escribió este artículo. Él es el que predijo la crisis de 2008 a nivel mundial. Este artículo cierra, la fragmentación y el desacople se están normalizando entre Estados Unidos y China. Los dos países siguen con rumbo de colisión y el peligro de que la actual depresión geopolítica se profundice es casi inevitable. De esto habló Cristina en el Teatro Argentino de La Plata y de esto hablan muy poco los candidatos que ya salieron a decir que van a ser candidatos a presidente en las próximas elecciones. Por supuesto, el que habla en voz baja es Massa, que está a cambio del adelantamiento de los desembolsos, negociando el desembarco de empresas estadounidenses en estos sectores estratégicos. Claro, es una discusión que Argentina podría dar mucho más de igual a igual si no estuviera con la soga al cuello financieramente, pero que se va a dar de cualquier modo, de cualquier manera, y en donde los empresarios locales de vuelta pueden tener un rol de meros intermediarios o de socios de ese capital internacional si Argentina recupera algo de poder político para negociar mejores condiciones para ellos. En el medio, lo que cruje es la otra receta, la receta del ajuste. Un ajuste que el gobierno abrazó, que Cristina no critica, que Massa ejecuta y que no funciona. Fíjate vos el siguiente gráfico, cómo el ajuste no ajusta. Ahí tenés otro gráfico de mate sobre los datos de la AFIP y del Ministerio de Economía. Ahí tenés cómo se recortó el gasto, así de fuertemente, durante el año pasado, ese último declive en amarillo, y cómo se recortó también el ingreso. ¿Por qué? Y bueno, porque en parte
no recauda el Estado lo que iba a recaudar si no hubiera habido sequía por las retenciones, pero en parte empieza a sufrir también los efectos de una recesión que siempre es igual. Ajusta el Estado, crece menos la economía, se recauda menos, aumenta el superávit en vez de descender y el Estado tiene que ajustar de vuelta. Esto, para peor, se da en un contexto de deterioro salarial inédito. Nunca en democracia hubo 5 años y medio seguidos de pérdida de poder adquisitivo del salario. Acá lo tenés, medido por Cifra, el Centro de Estudios de la CTA, tanto en términos reales, o sea, descontada la inflación, como en alimentos. Si en diciembre de 2015 era 124,4% del salario real, hoy es 99%. Si en alimentos era 122,9%, o sea, casi 123%, hoy es 94%. O sea, en alimentos se recortó más todavía el salario. Ahí es donde duele más. Ahí es donde no hay ajuste que pueda hacerse en la alimentación de una familia. Mirá, este mismo informe de la semana pasada de Cifra muestra quién perdió más poder adquisitivo en los años de Macri y en los años de Alberto Fernández. La barra verde muestra el deterioro de los últimos 5 años, desde finales de 2017 hasta finales de 2022. En términos promedio, el deterioro es 26,3. De eso, 8,5 puntos son adjudicables a Alberto Fernández, porque es la comparación entre el 19, finales del 19 y finales del 22, los 3 años de lo que va del Frente de Todos. Ahora, fíjate lo que pasa por estratos. El sector bajo perdió más cuando se cuenta los últimos 5 años, o sea, Macri, desde que empezó a derrumbarse su modelo, y el Frente de Todos. Perdió menos que el promedio durante el gobierno del Frente de Todos. Esto es por tarjeta alimentar, distintos paliativos que intentaron compensar ese recorte, pero el recorte se dio igual. Ahora, fíjate las capas medias. Las capas medias perdieron con Alberto Fernández más que el promedio, que fue de 8,6, perdieron 11,3. Y los sectores altos perdieron en ambos casos menos que el promedio. Tanto con Macri como con el Frente de Todos, perdieron menos poder adquisitivo que el promedio. ¿Por qué? Porque los bienes que consumen no aumentaron tanto como los bienes que consume la clase media y los sectores más bajos. Ahora, esto que nosotros venimos repitiendo y repitiendo, machacando y machacando, ¿puede compensarse de acá hasta las elecciones? Bueno, es la gran pregunta que tiene que responder el oficialismo si quiere, en este mar de incertidumbre, presentarse como una alternativa viable todavía. Y ahí lo que empieza a crujir es el esquema de las paritarias. La CGT, que hace un par de semanas bostezó, se despabiló y dijo, che, hay un problema social acá en la Argentina, hay un problema de deterioro salarial, después de 5 años y medio, repito, vienen negándose a que las paritarias sean complementadas por cualquier esquema de recomposición de los salarios, del poder adquisitivo de los salarios, concretamente. Obviamente, lo que hay que hacer es bajar la inflación. Pero mientras tanto, mientras se acelera, fíjate vos lo que está pasando. El año pasado, los que tuvieron mejores aumentos, los bancarios, los aceiteros, en el medio otros gremios que empataron simplemente contra la inflación y que vienen de perder, pero que empataron, tuvieron cláusulas gatillo que les permitieron más o menos compensar ese casi 100% de inflación que hubo en 2022. Ahora, fíjate lo que empieza a pasar en 2023. En 2023 lo que hay son acuerdos por 3 meses, por 2 meses, por 5 meses. Es el modelo de la paritaria abierta permanentemente. ¿Y por qué? Se ve en la placa siguiente lo mismo, el mismo fenómeno. Son paritarias que tienen todas la misma lógica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque a medida que se aleja el mes base, el aumento tiene que ser mucho mayor para compensar una inflación que empieza a hacerse exponencial. Por eso no te da, a los que están reclamando aumentos salariales y empiezan a marearse, no te da cuando sumás el 7% más el 7,7% más lo que va a dar ahora el viernes, que va a dar cerca de 8%, lo mismo
que arroja el INDEC para los 3 meses o 4, porque hay que hacer el cálculo combinado, hay que hacer el cálculo de una inflación que es acumulativa con la del mes anterior. Bueno, la paritaria no digo que no sirva más, pero está claro que en este esquema es simplemente un intento de defensa retrasada de una inflación que encima está en franco ascenso. La pobreza entre los ocupados, mientras tanto, es un fenómeno que empieza a cristalizarse. Fíjate vos en el siguiente cuadro cómo del total de ocupados ya casi 3 de cada 10 son pobres. Me refiero a gente que trabaja a tiempo completo, bajo distintos regímenes, pero a tiempo completo. Dentro de los asalariados registrados ya son casi el 15%. Gente que tiene un recibo de sueldo, su paritaria, su descuento por jubilación, por obra social y todo, y que en un 15%, a pesar de levantarse temprano para trabajar, tomarse el bondi, ir al laburo, estar 8 horas, volver, es pobre. Obviamente, entre los no registrados, las víctimas del fraude laboral, es casi la mitad la que es pobre. En los independientes no profesionales, estos empleos que se han creado en cantidad en el último año, pienso en un delivery o en un chofer de plataforma, casi el 45% es pobre. Y entre los empleadores e independientes profesionales también hay un porcentaje. Algo inédito, algo que el peronismo doctrinariamente combatió históricamente, ¿no? Que el trabajo dignifique era uno de los postulados de aquel primer peronismo y también del último. Bueno, esto es algo que dejó de estar garantizado. Pero fíjate este último cuadro que hizo la consultora Exquanti, formada por varios especialistas que conocen muy bien la cocina de los números del INDEC. Es la evolución de la pobreza entre los ocupados del conurbano bonaerense. Cruce de los microdatos de la encuesta permanente de hogares que se publicaron el viernes. Y acá suenan las alarmas del oficialismo. Fíjate vos a cuánto llega la pobreza entre los ocupados del conurbano. 34,5% en el final de 2022. Insisto, dato oficial del INDEC, reprocesado trimestralmente por esta consultora. 34,5% de los trabajadores ocupados del conurbano son pobres. Pero mirá lo más pasmoso, vení. Este es el pico de la pandemia, 2020, 37,6, situación de emergencia planetaria. Ayudas del Estado que venían a compensar eso. Bueno, una situación completamente anómala. Opuesta a la de ahora, después de un año de muy fuerte crecimiento, como fue el año pasado. Estamos casi en el mismo nivel. 37, 38 llegó a estar a fines de 2020 y hoy estamos en 34,5. Pero mira esto. En el mejor momento del macrismo, antes de la debacle aquella que nos terminó empujando de vuelta a la fauce del Fondo Monetario Internacional, los ocupados pobres en el conurbano eran apenas el 18%. Eso que Macri deja en el 31%, porque a él le sube esto, durante su gestión, durante la de Duhovne, durante la de Dietrich, le rompe el espejo a un peronismo que justamente siempre prometió eso, que el trabajo iba a dignificar. ¿Cómo frenar este ajuste que se muerde la cola? Es un desafío no solamente de primer orden y vital para el peronismo, es también un desafío perentorio, porque las elecciones se vienen y si hay algo que quedó claro en estas 3 elecciones de ayer, en las 2 que se habían hecho antes, y va a quedar claro también en las 5 que se van a hacer la semana que viene, es que no hay nada dicho. Por un lado, en las provincias ganan los oficialismos, por otro lado, las encuestas a nivel nacional le dan en franco ascenso a Milei. No registraban el batacazo que dio la izquierda, por ejemplo, en Jujuy, 13% a gobernador Alejandro Vilca, un recolector de residuos como los que me pararon en la esquina del club con mis hijos el sábado.
No hay nada dicho en unas elecciones en las que ni siquiera están definidos los candidatos, pero que, ¿sabés qué? Están a la vuelta de la esquina.